Vamos a continuar con las sesiones del día de hoy. La audiencia número 13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 137 periodo ordinario de sesiones, sobre situación general de derechos humanos en Bolivia. La audiencia ha sido solicitada por el señor Oscar Miguel Ortiz Antelo, presidente del Senado y Gobierno de Bolivia, y participan en esta audiencia el señor Oscar Ortiz Antelo, Luis Velázquez Villamor, Roger Pinto Molina, Jorge Asbun, Carlos Brito, Wilmar Durán, Rubén Darío Cuellar Suárez, por parte de el Estado. No hay representantes y el objetivo de esta audiencia es presentar un informe sobre la situación de derechos humanos en Bolivia desde la perspectiva del Senado. Se le recuerda a los señores peticionarios de esta audiencia que, de acuerdo a su solicitud, se tocarán los siguientes puntos: vulneración de derechos humanos en contra del Congreso Nacional, vulneración de derechos por parte del Estado al Poder Judicial y acciones del gobierno vinculados con comités cívicos departamentales, caso de Leopoldo Fernández y otros casos que han señalado en su petición. Dado que es una audiencia de 45 minutos, le sugerimos adecuarse a los 20 minutos de intervención inicial para que la comisión pueda hacer preguntas en el tiempo que queda y podamos tener un intercambio respecto a la información que nos han presentado el día de hoy. Tiene la palabra el señor Oscar Miguel Antelo. Muchas gracias, señora Presidenta y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mi calidad de presidente del Senado de Bolivia, sean mis primeras palabras de saludo y agradecimiento a esta ilustre comisión por habernos recibido en audiencia para recibir información respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia. Tal cual usted señalara, me acompaña en esta oportunidad el presidente de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos, el senador Luis Vázquez, el senador Roger Pinto, miembro de la mencionada comisión, y además el abogado Wilmar Durán, expresidente del Tribunal Constitucional de Bolivia y miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz, además de los asesores Jorge Asbun y Rubén Darío Cuellar. Desde que el presidente Evo Morales Aymar asumió la conducción del Estado boliviano, el país se vio inmerso en un inusitado clima de confrontación social, abuso de poder, uso desproporcionado de la fuerza y sobre todo violación sistemática de los derechos humanos. Permítame hacerle un breve resumen al respecto, dejando en claro que, como le consta a los miembros de esta ilustre comisión, esta audiencia ha sido solicitada por el Senado boliviano hace ya más de 6 meses. Por ello, las afirmaciones del gobierno de los últimos días que nuestra presencia ante esta comisión obedece a fines electorales no tiene asidero alguno. Injerencia y vulneración de derechos contra el Congreso Nacional. El gobierno ha intervenido y afectado todos los espacios que presentan o expresan una visión crítica a su accionar o que no responden a sus expectativas e intereses. Hoy, la institucionalidad democrática boliviana se ha quebrantado al punto de imposibilitar el ejercicio pleno de mecanismos certeros y oportunos que permitan al ciudadano defenderse del poder estatal. El afán gubernamental de someter al Congreso a las decisiones del Poder Ejecutivo es evidente. Los atentados al libre ejercicio de la función legislativa de diputados y senadores, que comprenden a su vez violaciones a sus derechos a la libertad y a la integridad, se han sucedido en forma casi cotidiana. La práctica más perniciosa que se ha empleado contra el Congreso Nacional, en al menos 5 oportunidades, ha sido la de los cercos físicos al legislativo, realizados por huestes violentas de cocaleros y sindicalistas radicales afines al gobierno. Esta práctica violenta está destinada a evitar el ingreso o la salida de los legisladores al recinto parlamentario y ha servido para aprobar ilegal e inconstitucionalmente varias normas consideradas fundamentales para el proyecto de poder del gobierno y resistidas legal y democráticamente por los opositores. El primero de ellos se realizó el 29 de noviembre de 2006 para aprobar 44 contratos petroleros y convalidar un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. El segundo tuvo lugar el 27 de noviembre de 2007 para aprobar la reducción de los fondos del impuesto directo a los hidrocarburos a las regiones y la ley que prorrogaba y cambiaba de sede a la Asamblea Constituyente. El 28 de febrero de 2008 se realizó el tercer cerco para aprobar la convocatoria de 2 referéndums que buscaba validar el proyecto constitucional del partido gobierno, el Movimiento al Socialismo.
En octubre de 2008 se produce un nuevo cerco al Congreso para la aprobación del nuevo texto constitucional. 150.000 simpatizantes del movimiento al socialismo, a la cabeza del propio presidente Morales, tomaron la Plaza Murillo, haciendo estallar cargas de dinamita cada vez que un parlamentario de oposición votaba en contra del texto. El 14 de abril pasado tuvo lugar un nuevo cerco con motivo de la aprobación de la ley electoral transitoria que exigía a los parlamentarios de oposición aprobar el texto tal cual lo había enviado el gobierno. El Senado ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes aprobadas en estas circunstancias, pero el Tribunal Constitucional de Bolivia ha sido cerrado por la persecución del gobierno, por lo tanto no existe posibilidad alguna de ser atendido. Los métodos utilizados por turbas movilizadas por activistas del partido de gobierno van desde agresiones físicas, como las sufridas por las diputadas Ninosca Lazarte y Marisol Abán, hasta atentados con dinamita contra el domicilio particular y un medio radial de propiedad del senador Guido Guardia Flores, los mismos que no han merecido la atención de las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación, por lo tanto no han sido esclarecidos hasta la fecha. Otros cercos violentos en los que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos fueron los que se llevaron a cabo en septiembre de 2008, cuando miles de milicianos afines al partido de gobierno, fuertemente armados, cercaron Santa Cruz y Pando, provocando muertes en ambos departamentos. Estos cercos fueron alentados públicamente por distintas autoridades del gobierno, entre ellas el propio presidente Morales. Ejecuciones sumarias y más violaciones de los derechos humanos por supuesto terrorismo. Bajo el supuesto de combatir un pretendido grupo subversivo, se han llevado a cabo acciones represivas violentas como la sucedida en el Hotel Las Américas en abril pasado, en la ciudad de Santa Cruz, producto de la cual fueron ejecutados sumariamente 3 personas: Eduardo Rosa Flores, húngaro por nacionalidad y boliviano por nacimiento, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Mayarosi. Otros casos de ejecuciones sumarias que han conmovido al país fueron las del ingeniero Pedro Shiro y la del pastor evangélico Antonio Rivera, ambos ocurridos en el departamento de Pando en el mes de septiembre de 2008. Estos casos no han sido resueltos y el gobierno no los está investigando. Con el justificativo de combatir el terrorismo, el gobierno ha dictado una serie de medidas inconstitucionales y ha desarrollado acciones destinadas a perseguir a ciudadanos violando flagrantemente sus derechos humanos. La evidencia incontrastable de estas violaciones se refleja en la detención, secuestro y traslado con los ojos vendados, encapuchados, amarrados a la ciudad de La Paz de varios ciudadanos domiciliados en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, a más de 1000 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz, por tierra, medio desnudo y sufriendo el intenso frío de las mesetas y cordilleras que deben atravesarse para llegar a la sede de gobierno. Tal es el caso de los ciudadanos Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Mafabique de Santa Cruz. Un hecho paradigmático es el secuestro y detención de Jorge Melgar Quete, periodista televisivo de la ciudad de Riberalta en el departamento del Beni, quien está detenido desde hace más de un año, sin que se haya producido una imputación formal en su contra, por dar a conocer al público un video del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, realizando declaraciones contra el exprefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández. Por otro lado, los activistas cocaleros ligados al gobierno que encabezaron los cercos al Congreso dirigieron la quema de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, así como también los azotes propinados al dirigente indígena opositor Marcial Fabricano, hoy han sido premiados e incluidos como candidatos a senadores por el partido de gobierno. Las acciones del Senado no pretenden dejar en la impunidad de los supuestos hechos delictivos que aduce el gobierno. Al contrario, aspiramos al total esclarecimiento de los mismos. Empero ello solo será posible si se respetan los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados de derechos humanos, porque lo que está sucediendo ahora es que el Estado, en abuso de su potestad represiva, impide una investigación imparcial. Aprovecho la oportunidad que nos brinda la presencia de representantes del gobierno boliviano para preguntarles por qué se impide el ejercicio independiente de la justicia y se violenta el régimen constitucional del debido proceso, desconociendo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por el juez natural del lugar en el que tuvieron lugar los supuestos hechos delictivos, llevando a la fuerza a todo ciudadano opositor al gobierno a la ciudad de La Paz, convirtiendo a esta ciudad en un verdadero campo de concentración. Voy a pasar la palabra al presidente de la Comisión de Constitución del Senado Nacional, senador Luis Vázquez, haciendo notar que hemos presentado este documento acompañado
de cientos de pruebas de lo que estamos afirmando ya a la Secretaría de esta comisión.